Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a un video algo diferente. Y es que, bueno, en esta ocasión intentaremos analizar qué fue lo que sucedió o los puntos claves de lo que pasó en el último torneo de candidatos que, como saben, finalizó el día de ayer con la victoria algo sorpresiva pero indiscutible del joven superprodigio de la India, Domarajo Gukesh, que con tan solo 17 años se convierte en el jugador más joven de la historia en ganar este torneo y convertirse en retador al título mundial. Realmente Gukesh mostró un juego espectacular, asombrando a los mejores jugadores del planeta. De hecho, bueno, primero que nada vamos a ver la tabla de posiciones que aquí la tienen tras la última ronda, ¿no? Fueron 14 rondas realmente espectaculares, quizá uno de los torneos más emocionantes de los últimos tiempos. Y bueno, Gukesh ganó de manera solitaria, ¿no? Con 9 puntos, como pueden ver allí, de 14 posibles. Vamos a intentar analizar qué fue lo que sucedió con todos los participantes, obviamente empezando con Gukesh. Fíjense que lo más resaltante es que Gukesh, un jovencito de tan solo 17 años, quedó medio punto por delante de los tres jugadores que, como yo ya les había comentado en un video anterior, para mí y para muchas personas eran los tres grandes favoritos a ganar. Hikaru Nakamura, Ian Nepomniachtchi y Fabiano Caruana. Tres jugadores con muchísima experiencia. Fabiano Caruana llegaba como el número 2 del planeta y Karu Nakamura como el número 3. Y bueno, Ian Nepomniachtchi, quizá el de mayor experiencia, actual subcampeón del mundo, que acababa o que venía de jugar dos torneos de candidatos, ganándolos y jugando dos duelos por el título mundial. Uno contra Magnus Carlsen y uno contra Ian y contra Ding Liren, que bueno, es el actual campeón del mundo. Más abajo tenemos a Ramesh Babu Praggnanandhaa, el otro superprodigio de la India que venía de quedar subcampeón de la Copa Mundial de la FIDE, perdiendo solo contra el número 1 del mundo Magnus Carlsen. Después Vidit Santos, que bueno, ganó el Gran Suizo de la FIDE el año pasado, demostrando un juego realmente espectacular. Alireza Firuza, el clasificado de manera polémica, pero indiscutiblemente un jugador muy talentoso, ¿no? Al que no se le puede dar ninguna chance porque es sumamente peligroso. Y finalmente Nihat Abasov, un jugador que, bueno, ya sabíamos que era, digamos, el más débil del grupo, pero que también, bueno, tenía su lugar en este torneo, ya que ocupó el cuarto puesto en la Copa Mundial de la FIDE. Entonces, vamos a iniciar primero con el campeón. Bueno, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿no? Nihad Abasov. Como les acabo de decir, el jugador quizá más flojo del torneo, ¿no? 2.632 puntos de él, o el único que no sobrepasaba los 2.700 puntos. Y bueno, como decimos nosotros, o algunos ajedrecistas, un gran maestro normal, entre comillas, ¿no? Digamos que ya los de 2.700 podrían catalogarse de súper grandes maestros. ¿Qué sucedió con Abasov? Bueno, Abasov demostró un juego bastante sólido, pero fíjense que no pudo ganar ninguna partida por eso mismo. Básicamente en ninguna partida decidió arriesgar, ¿no? Siempre estuvo jugando allí a la expectativa, simplemente defendiéndose. Y bueno, en ninguna partida se notó que de verdad intentara ir por el punto completo. Y es que, bueno, es difícil, ¿no? Es de entender, porque jugar contra un gran maestro de 2.700 y jugarle a ganar y sobre todo sorprenderlo es sumamente difícil. Más aún que venían jugadores extremadamente preparados. El score de Abasov, bueno, Abasov perdió las dos contra Gukesh, hizo una tabla y perdió una contra Nakamura, hizo dos tablas contra Ian Nepomniachtchi, como veremos más adelante quizá esto le costó bastante a Nepo, perdió una y una tablas contra Fabiano Caruana, perdió las dos contra Rameshbabu Praggnanandhaa, hizo dos tablas contra Vidit Santos y bueno, perdió una y una tablas contra Alireza Firuza. Un score, digamos, dentro de lo esperado por parte de Abasov, ¿no? Quizá debió haber arriesgado un poquito más y quizá hubiese obtenido su recompensa. Seguimos, por supuesto, con el gran maestro de origen iraní que ahora representa a Francia, Alireza Firuza. Probablemente la mayor decepción en este torneo de candidatos, ¿no? Y es que, bueno, aunque clasificó de manera polémica, recuerden que por allí tuvo que organizar unos torneos en Francia para, bueno, obtener la clasificación Elo suficiente y superar a Wesley So. Bueno, igual se esperaba más de él porque siempre ha sido un súper talento espectacular, ¿no? Uno de los jugadores más talentosos de los últimos tiempos. Hace ya creo que 2 años superó la marca de los 2.800 con 18 o menos de 18 años. Jugó su primer torneo de candidatos muy joven, pero sin embargo aquí, bueno, no demostró que estuviera lo suficientemente preparado, ¿no? Quizá, como él mismo lo dijo, actualmente está estudiando modas, eso lo divide entre el ajedrez y sus estudios
Y bueno, aquí le pasó factura, ¿no? Sobre todo en la preparación. Arriesgó demasiado. Hay que decir que es muy creativo en las aperturas, pero quizá el no tenerlas suficientemente preparadas le pasó factura, ¿no? Y terminó perdiendo muchas partidas. Fíjense que el score de Firuza al final fue de 5 puntos sobre 14. Contra Gukesh ganó una y perdió una, quizá uno de los duelos más interesantes que se vio en este torneo. Y bueno, una de las recompensas de Gukesh ya les voy a explicar por qué. Perdió las dos partidas contra Hikaru Nakamura. Perdió una y una tablas contra Ian Nepomniachtchi. Perdió una y una tablas contra Fabiano Caruana. Hizo dos tablas contra Pragnananda. Perdió una y una tablas contra Vidit Santos. Y le ganó una y una tablas a Nihat Abasov. Definitivamente por debajo aquí Firuza de lo que esperábamos en el torneo. Seguimos con el gran maestro Vidit Santos de la India, que fue quizá uno de los que brindó más espectáculo en este torneo y bueno, que fue quizá una pieza fundamental para la victoria de Domarajo Gukesh. Ya les voy a explicar. Vidit, bueno, llegaba quizá no entre los favoritos, también un jugador con poca experiencia, pero sí con una capacidad fantástica. Recuerden que el año pasado ganó el Gran Suizo por delante del mismo Hikaru Nakamura y de otros jugadores como Fabiano Caruana. De hecho, bueno, Vidit fue uno de los que le ganó las dos partidas a Hikaru Nakamura. Partidas que le pasaron factura al norteamericano más adelante. Fíjense que terminó con un score de 6 puntos sobre 14. Contra Gukesh ganó una y hizo una, perdón, perdió una y una tablas. Le ganó las dos partidas a Hikaru, como les había dicho. Perdió las dos partidas contra Ian Nepomniachtchi. Perdió una y una tablas contra Fabiano Caruana, perdió una y una tablas contra su compatriota Pragnananda, le ganó una y una tablas a Firuza e hizo dos tablas contra Nihat Abasov. Vidit, bueno, demostró un juego bastante creativo, una preparación de aperturas muy buena, pero de hecho fue sorprendido por sus dos compatriotas. Primero por Pragnananda, que le jugó un F5 en la apertura española brutal, terminó ganándole la partida, una partida sumamente brillante por parte de Pragna. Y después Gukesh, que en cierta partida le jugó a 6 y H6, si mal no recuerdo, en una apertura italiana. Algo realmente espectacular la preparación de estos jugadores. Y bueno, Vidit aquí, bueno, se notó quizá la falta de experiencia, ¿no? Un resultado que yo diría está dentro de lo esperado, ¿no? Porque para mí era el, perdón, el segundo menos favorito por detrás de Abasov. Perdón, por delante de Abasov. Seguimos con Rameshbabu Pragnananda, el otro superprodigio de la India. Debo admitir que para mí era un poco más favorito Pragnananda que Gukesh. ¿Por qué? Bueno, porque últimamente Pragna se ha estado codeando con los mejores del mundo. Recuerden que jugó la final de la Copa Mundial de la FIDE, que fue donde clasificó contra el número 1 Magnus Carlsen, empatando las dos partidas a ritmo clásico y bueno, después Magnus lo despachó en las partidas a ritmo rápido. Sin embargo, en ese mismo torneo, pues Pragnananda eliminó primero a Hikaru Nakamura, después eliminó a Fabiano Caruana. Así que, bueno, era brutal aquí lo que traía Pragnananda. Un torneo bastante bueno de Pragnananda, hay que decirlo. Yo diría que dentro de lo esperado, porque, bueno, un jugador realmente fantástico. El torneo era muy fuerte. Y bueno, se va con 7 puntos de 14, básicamente la mitad de los puntos. Hay que decir que, bueno, contra Gukesh tuvo un score de, bueno, perdió una y una tablas. La que perdió fue una partida complicadísima. Contra Hikaru perdió una y una tablas también, dos tablas contra Nepo, perdió una y una tablas contra Fabiano Caruana, le ganó una y una tablas contra Vidit Santos, dos tablas contra Lireza Firuza y le ganó las dos a Nihat Abasov. De hecho, Pragna fue uno de los jugadores que en la última ronda también buscó salir a ganar, aunque ya no tenía ninguna posibilidad, ¿no? Quizá por el honor y también, bueno, porque cada puntico está dando $7,000 de premiación, ¿no? Así que vale la pena lanzarse al riesgo. Seguimos con Fabiano Caruana. Para mí, quien era el máximo favorito del torneo. Hay que decir que, bueno, para mí el problema de Fabiano fue psicológico, ¿no? Y es que Caruana lo tenía todo para ganar este torneo de candidatos. De hecho, lo tuvo. Una preparación brutal, una experiencia, bueno, muy amplia en este tipo de torneos, una fuerza fantástica. Pero increíblemente en los momentos en que tenía que rematar las partidas no lo hizo. De hecho, junto con Ian Nepomniachtchi en la última ronda protagonizaron una de las partidas más dramáticas que se han visto en este tipo de torneos. Por supuesto, acá se las estoy dejando, ¿no? Vayan a verla porque en realidad fue una partida que quizá fue muy dolorosa para Fabiano Caruana y que lo va a perseguir en sus pesadillas durante mucho, mucho tiempo. Y es que, bueno, fíjense que Caruana terminó con 8 puntos y medio, tan solo medio punto por detrás de Domarajo Gukesh.
con un score de, bueno, 2 tablas contra Gukesh, perdió una y una tablas contra Nakamura, una partida decisiva, ¿no? Si Fabián hubiese empatado esa partida, hubiese sido otra historia. 2 tablas contra Nepo, le ganó una y una tablas a Pragnananda, le ganó una y una tabla a Vidit, le ganó una y una tabla a Alireza Firuza y le ganó una y una tabla a Anihat Abasov. Básicamente, Caruana hizo su trabajo, pero lo perjudicó bastante la derrota contra Nakamura y las tablas esas increíbles en la última ronda contra Ian Nepomniachtchi. Quizá esa fue la partida clave, ¿no? Una partida en donde Caruana estuvo ganado, no sé si 5 o 6 veces porque ambos estaban cometiendo errores en posiciones complicadísimas. Pero bueno, le faltó eso a Caruana, ¿no? Quizá esa confianza, esa parte de que, bueno, él se puede creer ser campeón del mundo porque no concretó de manera increíble y bueno, votó allí los desempates contra Gukesh, en donde quizá hubiese sido otra historia, ¿no? Porque son dos jugadores que, sobre todo Gukesh, a ritmo rápido y blitz quizá no es tan fuerte como a ritmo clásico, mientras que Fabiano Caruana sí que ha mejorado esa parte últimamente. Juega los torneos de titulados, siempre está metido allí en la pelea, se le ha visto más fuerte a ritmo blitz. Y bueno, hubiese sido un desempate brutal, ¿no? Ni me lo quiero imaginar. Seguimos con el actual subcampeón del mundo, Ian Nepomniachtchi, que bueno, venía con muchísima experiencia y de hecho fue el único jugador que quedó invicto. ¿Qué pasó con Nepo? Bueno, a Nepo le faltó definitivamente arriesgar en los momentos claves, ¿no? Es increíble. Como le dije, el único invicto, no perdió ninguna, pero a cambio hizo demasiadas tablas. Fíjense que su score fue 8,5, al igual que Nakamura, al igual que Caruana. Pero bueno, contra Gukesh tuvo un score de 2 tablas, muy sólidas por cierto. Contra Nakamura, 2 tablas también, 2 partidas en donde ambos quizá no arriesgaron demasiado. Contra Caruana, 2 tablas. Contra Pragnananda, 2 tablas. Le ganó las 2 a Vidit, digamos que allí hizo su trabajo, era el gran favorito. Le ganó una y hizo una tablas contra Alireza Firuza. Y bueno, digamos que aquí estuvo la falla de Ian Nepomniachtchi. Hizo 2 tablas contra Nihat Abasov. De cierta manera, quizá había que intentar aprovechar estas partidas contra Nihat Abasov. Ojo, no es por menospreciar al gran maestro Azeri, que jugó muy bien contra Nepo. Pero también Nepo jugó unas líneas muy sólidas. Si mal no recuerdo, fue una Petrov en donde traspusieron a una variante del cambio de la francesa, lo que normalmente no suele dar demasiado en este tipo de partidas, ¿no? Casi siempre con un juego muy correcto la partida se iguala fácilmente. Digamos que si Nepo hubiese ganado una partida de las que jugó con Abasov, hubiese quedado por lo menos empatado contra Gukesh y bueno, en un desempate Nepo sí hubiese sido gran favorito porque es un jugador muy fuerte a ritmo rápido, está entre los mejores del mundo. Sin embargo, aunque quedó invicto, como les dije, demasiadas tablas le pasaron factura y terminó igual quedando empatado en el segundo lugar, el subcampeón mundial. Luego tenemos a Hikaru Nakamura. Bueno, Hikaru que dio un espectáculo fantástico, ¿no? Y es que comenzó mal el torneo, hay que decirlo. En la primera ronda hizo tablas, en la segunda perdió, en la tercera creo que hizo tablas y no recuerdo si en la cuarta volvió a perder. El caso es que se fue en la primera vuelta allí, ¿no? Luchando por no quedar por debajo de la mitad de la tabla, pero luego en la segunda tuvo una recuperación espectacular, ganando 4 partidas consecutivas. ¿Qué sucedió con Nakamura? Bueno, sencillamente le pasaron factura las únicas 2 derrotas que tuvo en el torneo precisamente contra el mismo jugador, Vidit Santos. Como le dije hace un rato, bueno, Vidit quizá ayudó de cierta manera a Gukesh porque derrotó a uno de los grandes favoritos en par de ocasiones. Fíjense que fueron las únicas partidas que perdió Nakamura. Las 2 partidas contra Gukesh fueron tablas, las 2 partidas contra Nepo fueron tablas, le ganó una y una tabla a Fabiano Caruana, le ganó una y una tabla a Rameshbabu Pragnananda, perdió las 2 con Vidit, le ganó las 2 a Firuza, que bueno, ya es mucho decir, y le ganó una y una tablas a Nihat Abasov. Definitivamente las 2 partidas contra Vidit fueron claves, ¿no? Al menos unas tablitas que hubiese sacado en una de ellas y de igual manera hubiese ido a los desempates contra Domarajo Gukesh, en donde por supuesto Nakamura era gran favorito, ¿no? Y es que Naka es una máquina jugando a ritmo blitz. Quizá a ritmo rápido, bueno, no sabemos, ¿no? Aunque sigue siendo favorito Nakamura, pero Gukesh hubiese dado más pelea. Pero a ritmo blitz sí, bueno, Naka es muy superior. Y bueno, finalmente tenemos al campeón del torneo, el jovencito de 19 años, de 17 años, perdón, Domarajo Gukesh, que bueno, tuvo una actuación espectacular, ¿no? Contra los favoritos, bueno, 2 tablas con Naka, 2 tablas con Nepo y 2 tablas con Caruana.
muy difícil. Son los principales favoritos, resultados muy positivos para Domarajo Gukesh. Y bueno, con los demás jugadores básicamente hizo su trabajo. Le ganó una y una tablas a Pragnananda, le ganó una y una tablas a Vidit, perdió una y le ganó una a Alireza Firuza y le ganó las dos a Nihat Abasov. ¿Cuál fue la clave de Domarajo Gukesh? Bueno, quizá para mí el duelo que sostuvo contra Alireza Firuza. ¿Por qué? Fíjense que la única partida que perdió Gukesh fue contra Firuza en la primera vuelta. En una partida en donde quizá el gran maestro indio no tenía por qué arriesgar demasiado. Era una posición igualada, habían complicaciones, pero podía evitarlas para lograr las tablas. Lo que pasa es que Gukesh mostró ese, digamos, ese carácter que tienen los campeones del mundo, ¿no? Quiso arriesgar para irse como líder en solitario tras la primera vuelta. Llevaba 4 puntos, Nepo acababa de hacer tabla, llegó a 4,5. Por lo que si Gukesh ganaba, se iba en solitario con 5 puntos en la primera vuelta. Eso le pasó factura porque, como ustedes saben, Firuza en los apuros de tiempo es un verdadero monstruo y terminó metiéndolo en una red de mate, tras lo cual Gukesh perdió y quedó relegado a segunda o tercera posición tras la primera vuelta. Sin embargo, bueno, es válido, ¿no? Arriesgó, quiso intentarlo, no le salió bien. Pero en la segunda vuelta sucedió algo similar. Otra vez en una posición bastante complicada después de que Nakamura y Nepomniachtchi habían hecho tablas. Gukesh volvió a arriesgar, ¿no? En una posición en donde tenía cierta ventajita de tiempo, más no de posición. Intentó arriesgar complicándole la vida a Firuza, que no vio las mejores opciones y terminó quedando perdido. Entonces, en este caso, Gukesh obtuvo su recompensa y obtuvo el punto completo, lo que le dio básicamente el título, ¿no? Para mí esta partida fue clave. Partida de la penúltima ronda, Gukesh arriesgó, le ganó a Firuza. Ojo, partida espectacular que si no han visto también la tienen por aquí en una tarjeta. Y bueno, terminó ganando el torneo porque en la siguiente ronda, en la última, le tocaba contra Nakamura. Y obviamente los grandes maestros indios mostraron una preparación de aperturas brillante. Y es que, bueno, Gukesh en la última ronda sorprendió hasta el mismísimo Magnus Carlsen que estaba viendo la partida. Pues luego de jugar un B4, Magnus dijo que era una jugada espectacular. Mismo Nakamura se sorprendió. Ya saben que él analiza sus partidas después de cada ronda. Y dijo que no esperaba ese B4, ¿no? Que fue una jugada realmente muy buena, que lo sorprendió, no supo qué hacer en el momento, se metió en una línea donde quizá las negras lograron la igualdad bastante fácil. Y bueno, aunque Nakamura lo intentó, no pudo sacar el punto y ya sencillamente Gukesh aseguraba los desempates. ¿Pero qué pasó? Que Caruana y Nepo hicieron tabla, de nuevo una de las partidas más emocionantes del torneo, por lo que Gukesh quedó como líder en solitario con 9 puntos y bueno, campeón y ahora próximo retador al título mundial. En el torneo femenino, rápidamente, bueno, aquí les voy a mostrar la tabla de posiciones del torneo femenino, ¿no? Tang Sonji, sobrada la gran maestra china en realidad, ¿no? Ganó de principio a fin el torneo, mostró una fuerza increíble. Solo estuvo por allí cerca de alcanzarla la gran maestra Tingyi Lei, que también es de China, pero no lo logró porque perdió las dos últimas rondas de manera increíble. La penúltima la perdió contra Vaishali Ramibabu. Lamentable por la hermana de Pragnananda, ¿no? Porque, bueno, comenzó mal, tuvo 4 derrotas seguidas y después tuvo 5 victorias básicamente en las últimas partidas. Si hubiese comenzado con ese nivel, quizá hubiese hecho la pelea arriba, ¿no? Pero bueno, así es el ajedrez. Tuvo mal por allí mitad de torneo, 4 derrotas consecutivas, luego 5 victorias que le alcanzaron para empatar en el segundo lugar. Pero bueno, ya estaban muy lejos de Tang Sonji, que jugó de manera espectacular. Dominio increíble de las jugadoras chinas en el femenino, ¿no? Tienen a la campeona del mundo, Jung Wenjun, que está esperando a su retadora, que ya es Tang Sonji, que es una gran maestra china que básicamente estuvo peleando el torneo con otra gran maestra china que es Li Tinglie. Increíble, ¿no? Y bueno, quizá la mejor del momento todavía es Hu Yafan, que es china. Bueno, allí debatiéndose con Judith Polgar. Las dos están retiradas, pero hace poco volvió Hu Yafan y acabó con todas las jugadoras del momento, ¿no? Así que China, una potencia increíble en el ajedrez femenino. Ahora, ¿qué se viene? Bueno, obviamente se viene lo siguiente. El duelo, como pueden ver allí, entre el actual campeón del mundo, Ding Liren, contra el actual retador al título Domarajo Gukesh de 17 años. ¿Qué va a pasar en este duelo? Bueno, ya Ding Liren reaccionó, por supuesto, a la victoria de Gukesh. Dijo que este jovencito para su edad tiene una madurez impresionante, que tiene un estilo único y una capacidad única de valorar las posiciones y que por supuesto va a ser un jugador muy difícil de enfrentar.
Según Ding Liren, él tiene la experiencia, por supuesto, tiene cierta ventaja en el match y bueno, eso es entendible porque es el actual campeón, ya jugó un duelo por el título, también ya jugó un torneo de candidatos, pero ojo que Gukesh también en una entrevista dijo que él tiene a favor su edad, porque es capaz, por supuesto, como es lógico, de aguantar con un poco más de facilidad un torneo tan largo o un match tan complicado como puede ser un duelo por el título mundial. Así que vamos a ver qué sucede en este duelo. Me parece fantástico que haya ganado Gukesh. ¿Por qué? Bueno, porque le da como una bocanada de aire fresco al ajedrez mundial, ¿no? Ya viene un jovencito de apenas 17 años. Si le llega a ganar a Ding Liren, bueno, va a empezar un nuevo dominio. Y cuidado, ¿no? Porque por ahí anda un jugador llamado Magnus Carlsen que sigue siendo indiscutiblemente el mejor del planeta. Ojo, si de repente gana Gukesh, posiblemente Magnus Carlsen podría volver a intentar recuperar su título. No porque lo desee tanto, sino quizá para probar que sigue siendo el mejor aún más que las nuevas generaciones como Gukesh. Lo que pasa es que, ojo, para el próximo ciclo ya Magnus quizás no la va a tener nada fácil, ¿no? Por allí hay un Abdusatorov que ahora es el número 5 del mundo tras este torneo. También está el mismo Gukesh, si es campeón del mundo o no, igual va a estar en ese ciclo. Hay muchos grandes maestros jóvenes. Así que, bueno, vamos a ver si de repente Magnus Carlsen se anima para el próximo ciclo. Diría yo que se animaría si ganara Gukesh. Si gana Ding Liren, no creo, las cosas seguirían iguales. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y bien, amigos, ¿qué les pareció este resumen del torneo de candidatos? ¿Qué les pareció la victoria de Omarajo Gukesh? ¿Qué creen del enfrentamiento que tendrá contra Ding Liren? Y bueno, ¿qué opinan de todas las partidas que se jugaron? Primero que nada, si les gustó este video, como siempre, ustedes me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, ¿no? Para que no se pierdan todo lo que se viene aquí en el canal. Se viene el Campeonato Continental de las Américas, que va a ser creo que el próximo mes. También este año tenemos el duelo por el título mundial, tenemos Olimpiada Mundial de Ajedrez. Así que muy atentos y activen esa campanita para que siempre estén pendientes. Para mí fue un honor transmitir, bueno, más bien subir analizadas todas las partidas de este torneo. Es un torneo que no se juega todos los días, ¿no? Así que estar muy pendiente, como me decía un suscriptor, analizarlas todas. Y bueno, por allí estaré analizando una que otra del torneo femenino. Hay una entre Tang Sonji y Vaishali Pragnananda que estuvo brutal, ¿no? Aquí esta jugadora china demuestra por qué va a ser retadora al título mundial. Un gran saludo para todos, espero que les haya gustado, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.